para esta segunda charla que estamos con el ciclo en conjunto con biblioteca sobre aspectos relativos a propiedad intelectual, industrial, derechos de autor y en general todo lo que envuelve y tiene que ver con los aspectos de generación de protecciones del conocimiento, no tan solo de los que se generan en la universidad, sino que también de todo el conocimiento que tanto personas naturales, emprendedores pudieran querer en algún momento proteger. Bien, entonces hoy día, la semana pasada ya vimos los temas que tienen que ver con propiedad intelectual referido a la ley del derecho de autor y hoy día vamos a ver temas con respecto a la propiedad industrial. Si tienen consultas, porfa, me pueden prender el micrófono sin problema, porque como estoy con una sola pantalla, no lo estoy viendo todo, entonces mejor. ¿Ya? Lo que vamos a tratar hoy son estos temas que tienen que ver con el contexto de la propiedad industrial en general, las definiciones de invención y patente y los tipos que entonces que se derivan con respecto a la propiedad industrial. Bien. Eh, Esto es el contexto por el cual nosotros estamos trabajando. Normalmente los resultados de investigación que se generan en las universidades podrían ser potencialmente protegibles por distintas formas por distintas formas, y estas forman lo que se llaman los paquetes tecnológicos que se pueden licenciar a las empresas o a nuevas empresas de base científica tecnológica. Y estos descubrimientos, perdón, o invenciones o creaciones son protegibles o susceptibles de protección por distintas fuentes, por distintas formas, de acuerdo a lo que permite la ley. ¿Ya? Entonces, si uno va como este ejemplo más cotidiano, uno puede ver, por ejemplo, esta taza de café con esta máquina para producción o para tomarse un café expreso. Y uno podría decir, ya, pero esto, ¿qué tiene que ver con propiedad intelectual? Y la idea es que una vez que podamos terminar este taller, es que queden algunos conceptos relativamente un poquito más claros, y que podamos entonces ver que en esta simple, por así decirlo, simple taza de café, existen varios elementos de protección que se pueden, son susceptibles y por lo tanto se generan a través de ellos o a partir de ellos negocios tecnológicos. Es súper importante sí tener claro que es muy distinto hablar de estrategia de protección que patente, ¿ya? Lamentablemente, o sea, por lo menos la gente en general tiene esta concepción de que se podrían proteger cosas o que muchas cosas se podrían eventualmente patentar, pero no es bueno pensar o únicamente circunscribir la protección a patentes. Existen otros montones de formas de protección, de proteger el conocimiento, el intelecto, las creaciones en general. Y claro, circunscribirse y pensar que todo tiene que ser una patente es un error, y por lo tanto tenemos que hablar más bien de estrategias de protección que hablar únicamente de patentes. Ya eso es como eh, un resultado de investigación, un nuevo desarrollo podría tener más que únicamente patente. ¿Ya? Ahora, crear generar resultados de investigación o un emprendimiento que tiene ciertos resultados de investigación, la idea es que la propiedad intelectual o la estrategia de propiedad intelectual tienen que ser un vehículo o planes de acción para generar y obtener valor de este conocimiento y poder transferirlo al mercado, ¿ya? Y generar a partir de eso eh, crecimiento económico en los países. Básicamente lo que hace el Estado
al permitirnos proteger nuestros derechos intelectuales en general, hablando tanto de derecho de autor como propiedad industrial, lo que nos está permitiendo es generar o tener un monopolio económico sobre lo que nosotros mismos hemos creado por un tiempo, pero que luego de ese tiempo, ese activo puede quedar a disponibilidad o disposición del público y se generan otras alternativas económicas que pueden ser más baratas o mejores incluso que la original, y eso moviliza los mercados. Entonces, generar propiedad intelectual no únicamente es para quizá eh, tener un indicador, sino que lo que nosotros tenemos que lograr es que la propiedad intelectual, cuando se protege propiedad intelectual, es para generar un activo suficientemente interesante y atractivo para el mercado para que genere un impacto económico, comercial, desarrollo social, etcétera. Entonces, si nosotros lo vemos de distintas miradas, distintos puntos de vista, eh, un, nosotros en las universidades generamos conocimiento básicamente para ser transferido. Nosotros como universidad no tenemos un objeto de estar comercializando productos o servicios. Nosotros generamos conocimiento para ser transferido a la sociedad en distintas formas, no solamente transferir una licencia a una empresa establecida o generar un spin-off, sino que también, por ejemplo, transferencia del conocimiento a través de los seminarios de difusión o divulgación que existen. Las publicaciones científicas también son parte de esta transferencia de conocimiento, ¿ya? Y que otros terceros podrían utilizarlo en su favor para generar nuevos productos o servicios, pero siempre reconociendo eventualmente que estas ideas innovativas o creativas se generaron en la universidad. Em, por otra parte, cuando nosotros pensamos en por qué las empresas eventualmente podrían estar interesadas en generar propiedad intelectual, las empresas generan o tienen unidades para generar propiedad intelectual, desarrollo y más de para hacer crecer la empresa, tener o mejorar su productividad y mejorar su competitividad con respecto a sus competidores más cercanos. Entonces, desde estos dos puntos de vista, la mirada que hay con respecto a la generación de propiedad intelectual es muy distinta y por lo tanto la idea es que exista una relación entre ambos mundos para poder generar estos puentes a través de la propiedad intelectual e industrial en general. Lo que es muy importante con respecto a la generación de la propiedad intelectual es que deben principalmente identificarse los activos de propiedad intelectual que se quieren proteger, ¿ya? Esto es importante porque no únicamente un resultado de investigación no necesariamente es un tipo de forma de protección, ¿ya? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de que vamos a generar una plataforma web, esa plataforma web podría eventualmente, tiene un diseño, tiene manuales de usuarios que son protegibles por la ley del derecho de autor, como lo vimos la semana pasada. Puede tener una marca o un logo distintivo reconocible en el público que puede ser protegible como marca comercial a través de la ley de propiedad industrial y eventualmente dentro de un motor de análisis de esa web existe un algoritmo que podría eventualmente, bueno, el algoritmo por sí podría protegerse por el derecho de autor, pero el procesamiento y la metodología que está detrás, asociada o no a un dispositivo físico, podría eventualmente protegerse como patente de invención. Por lo tanto, la primera fase para generar estrategias de protección es identificar cuáles son los activos que se han generado de ese resultado de investigación. Y luego entonces está definir la forma en que ese activo se puede proteger. Como les decía, pueden ser derechos de autor, pueden ser derechos de propiedad industrial, donde pueden estar patentes de invención, de modelo de utilidad, de diseño industriales, marcas comerciales, etcétera. O incluso si hablamos de
eventualmente secretos industriales que podrían generarse. También dentro de estos pasos para generar estrategia de propiedad industrial o intelectual está en valorizar ese resultado de investigación. Valorizar desde el punto de vista tanto económico como de crear valor, porque uno podría eventualmente eh, decir que un nuevo resultado vale, qué sé yo, 1.000 millones de pesos, y ese es ponerle un valor económico, pero claro, cuando uno le agrega el valor más bien de la usabilidad, de las personas podrían ocupar este nuevo resultado, eventualmente ese es un valor que va más allá de lo económico, un valor más bien emocional o transaccional que a veces las personas aprecian más. Por ejemplo, y eso va a estar disponible con la disposición a pagar de las personas. Por ejemplo, quien ha comprado un iPhone o quizás los primeros iPhone que la gente se compró, el iPhone probablemente cuesta, no sé, 1 millón de pesos, por poner un número, y ese es el valor de mercado, la transacción, pero detrás de él hay toda esta experiencia de usuario que es en la caja, la envoltura, cómo quiero verme con este teléfono, que es el valor que las personas le agregan más. Y hoy eventualmente las empresas podrían ocupar este monetario, este valor monetario, más el valor sentimental detrás y darle, no que cueste 1 millón, sino que cueste 1,5 millones. ¿Bien? Entonces, eso también es parte de cuando uno hace una estrategia de protección y protección y comercialización. Y bueno, y después viene la comercialización. Una vez que he hecho estos cuatro pasos anteriores, ¿a qué mercado llego? ¿A qué mercado voy a ir primero? ¿Cuáles van a ser mi early usuario? ¿Cuáles van a ser mi usuarios finales, etcétera? ¿Bien? Entonces, claro, cuando hablamos de identificar los activos y identificar las formas de protección, uno podría decir, "Oh, mira, tengo una base de datos donde tengo un sistema que gestiona esta base de datos", y eso uno podría hacer como un análisis un poco más riguroso y decir, pero esto podría ser únicamente un derecho de autor, porque es un software básicamente. Sin embargo, si nosotros decimos, pero mira, algoritmo me permite definir una metodología en la cual yo puedo generar nuevos productos o nuevos sabores o nuevas texturas a través del proceso que está involucrando, donde participa este software, y ahí eventualmente nosotros podríamos tener una patente de proceso o una patente de método, por ejemplo, como en el caso de NotCo, que es una patente de proceso donde el software Giuseppe juega el papel importante. Entonces, el software, que si bien podría ser protegido por derechos de autor, al estar relacionado íntimamente con el proceso en el cual se genera la NotMayo, por ejemplo, esos dos cosas indivisibles, Giuseppe no el método no es nada sin Giuseppe, y Giuseppe no es nada sin estar involucrado en este método de producción. Por eso potencialmente o fue protegible por patentes de invención en este caso. Y uno podría eventualmente también pensar en, por ejemplo, productos como los productos farmacéuticos, un principio activo que se protege por patentes de invención, y que las farmacéuticas buscan estos principios activos para tener ciertos beneficios económicos en tiempos muy acotados, porque desde que se protege hasta que la patente caduca, en este caso, son 20 años, y el producto va a salir a mercado, qué sé yo, al año 16 después de haber pasado todas las fases clínicas y aprobaciones. Y por lo tanto, el margen que tienen esas empresas farmacéuticas para ganar o para recuperar la inversión que hicieron en esa I+D es muy corto. Sin embargo, y de acuerdo a lo que la ley permite, que otras empresas, una vez que esa patente caduca, otras empresas puedan entonces generar, por ejemplo, medicamentos alternativos, y por eso aparece los bioequivalentes, porque la patente ya caducó y por lo tanto, después de los 20 años, desde el momento de la solicitud, queda ya en dominio público. Por lo tanto, cualquier laboratorio podría
ocupar esa patente y producir el bioequivalente. ¿Cuál es la ganancia que tiene el laboratorio que genera el medicamento de forma primera? Es que ellos van a tener el conocimiento de, por ejemplo, con qué excipiente, cuando ustedes ven una caja de un medicamento, normalmente esa caja de medicamento dice el compuesto activo, pero además dice dice que tiene excipientes, y esos excipientes, que sí a veces los mencionan, y otras veces dan alguna, solamente los mencionan, no con tanto detalle, son los que en la proporción hacen que ese principio activo eh, funcione mejor. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a una farmacia y piden omeprazol o es omeprazol de un laboratorio muy conocido y van a otra farmacia y piden un bioequivalente, y pueden ustedes incluso decir, cuando pido el bioequivalente no me hace tan bien como el de marca". Y es claro, porque los excipientes que son este secreto industrial que las farmacéuticas guardan para que el medicamento funcione mejor, es parte de la estrategia también de protección, ¿ya? El excipiente queda disponible, las moléculas quedan disponibles y por lo tanto, eh, o sea, no la molécula en sí, sino que la fórmula, cómo llegan a esa molécula queda disponible en la patente para que otros la puedan replicar, pero claro, el secreto va a estar en el excipiente o en esta fórmula secreta, ¿ya? Que no impide que otros claramente lo reproduzcan. Y bueno, otra forma de protección, como ya les comenté, pueden ser los diseños, pueden ser la forma, y por lo tanto, cuando uno, por ejemplo, ve un lápiz Bic, no solamente tiene un lápiz, sino que tiene al menos cuatro tipos de protecciones, cinco por lo menos. Porque está la tapa, por ejemplo, que es un diseño particular, que es un modelo de utilidad, está la forma del bolígrafo, está la forma en la punta de cómo ese lápiz puede escribir o te permite liberar la pasta y no de todo un golpe. Entonces ahí hay distintas formas de patentes, de diseños, etcétera. Ahora, eh, ¿por qué es importante proteger? Es importante proteger porque yo siempre pongo este ejemplo de que tener una protección intelectual es como tener una casa, ¿bien? Si yo me compro una casa, yo esa casa, si la quiero vender o la quiero arrendar, es fácil. Oye, tengo un departamento, 54 metros cuadrados, vista norte, qué sé yo, dos habitaciones, dos baños. Este es súper y las personas lo pueden ir y ver y visitar y ya, y se ve. En cambio, cuando yo digo, tengo un sistema de purificación de agua que funciona atrapando agua de la niebla y este sistema purifica y la hace el agua potable, es más difícil. Imagínense, uno podría ver a lo mejor imágenes, pero es más difícil cómo funciona. Y como eso es más difícil, la idea de generar protección es para este desarrollo que no es tan evidente, hacerlo transaccionable en el mercado en la forma de las protecciones que pueden ser a través de marca, puede ser a través de derechos de autor, o en este caso que estamos viendo hoy día, propiedad industrial y patentes de invención. Entonces, eh, se protege para transformar este conocimiento más bien intangible en un tangible que es transable en el mercado, que va a ser este activo de propiedad intelectual protegido. Y este derecho que obtiene ya sea el titular o el inventor, le otorgan al dueño de ese derecho, el derecho exclusivo para generar explotaciones económicas en los territorios donde ese derecho se ha cubierto, ¿ya? Aquí una cosa importante con respecto a los aspectos de propiedad industrial es que los derechos de propiedad industrial son territoriales, y deben protegerse de forma territorial, es decir, hay que ir país por país protegiendo cuando yo quiero un derecho de propiedad industrial, a diferencia un poco de lo que pasaba con los derechos de autor, donde gracias al Tratado de Berna, si bien es cierto, se puede hacer el registro en un país particular, el Tratado de Berna me reconoce ese derecho en todos los países del mundo. Y no es necesario muchas veces realizar los registros respectivos en los países donde voy a comercializar.
Es mejor hacerlo, sí, claro, porque hay un medio de verificación o de prueba, pero no es tan de- perentorio como en el caso de la propiedad industrial. En el caso de la propiedad industrial, sí tengo que hacer los registros en todos los países donde quiero tener acciones comerciales o de difusión técnica. Entonces, esto solamente a sistema, a modo resumen, que ya lo vimos la semana pasada, está los aspectos de propiedad intelectual, todo lo que protege la obra de la creación artística o literaria, que las protege la ley de propiedad intelectual en Chile, o que debería ser la ley de derecho de autor, porque en general todo el sistema es propiedad intelectual. Y los aspectos que tienen que ver con propiedad industrial son todos estos aspectos que se protegen por la ley de propiedad industrial, que es lo que está en verde. Y desde el punto de vista de la propiedad industrial, nosotros tenemos aquí una diferencia con respecto a lo que vimos la semana pasada, que el derecho de autor se emana los derechos morales y patrimoniales. En el caso de la propiedad industrial, nosotros tenemos al inventor, que es la persona natural que generó esa obra, y el titular, que es la persona natural o jurídica que es el dueño de esa obra. Me explico. Por ejemplo, nuestros académicos en la universidad pueden ser los inventores, pero no son los titulares de las obras porque el titular de una patente es la universidad y los académicos son los inventores. Y nuestro propio reglamento de propiedad intelectual reconoce esa calidad de inventor. Ahora, las personas naturales que fuera de la universidad realizan invenciones, ellas mismas pueden ser a su vez inventor y titular, ¿bien? Y por lo tanto, ellas son las que tienen el derecho de comercializar de forma directa. En cambio, en la universidad, la comercialización de las tecnologías producidas por los académicos, protegidas por la universidad, donde entonces la universidad es la titular, la comercialización la realiza la Oficina de Transferencia Tecnológica en, en concreto, ¿bien? Claramente con apoyo de los académicos, pero el que toma las decisiones desde el punto de vista como titular de los derechos de la universidad es la oficina dependiente de la dirección. Desde el punto de vista de propiedad industrial, nosotros tenemos las patentes, que es lo que siempre más se habla y dentro de las patentes hay varios tipos. Nuestra legislación hay cuatro tipos: patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial y circuito integrado. Y también dentro de la propiedad industrial nosotros encontramos las marcas, secretos industriales, indicaciones geográficas y dominaciones de origen. Estas son las formas de proteger el conocimiento o las invenciones creadas por personas naturales por la ley de propiedad industrial, y vamos a ver entonces algunos detalles de eso. Ahora, lo primero es la definición de invención. Entonces, se entiende por invención a toda solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la protección, esto es independiente si tiene un valor comercial o no. Bien, entonces una persona eventualmente podría hacer una protección comercial una protección de propiedad industrial si es que no tiene ningún valor económico. Sí, lo puede hacer, no hay ningún problema. Si es que resuelve un problema de la técnica y que genera un quehacer industrial, se puede proteger, ¿ya? Entonces, es independiente de la factibilidad económica si acaso yo puedo proteger algo o no. Lo que sí tengo que demostrar que va a servir para algo, pero no necesariamente tengo que demostrar si es económicamente rentable o no. Eh, y por lo tanto, esa invención, o es decir, esta solución a un problema de la técnica que genera el quehacer industrial, puede ser un producto o un procedimiento o estar relacionado con ello. Por ejemplo, lo que les decía de la industria farmacéutica, el procedimiento para la producción de vacunas de RNA es un procedimiento que, como plataforma para generar vacunas de RNA, puede ser protegible. Y después el producto, como
la vacuna de RNA en particular también puede ser protegible. Bien, entonces te podemos proteger productos o procedimientos o relaciones entre ellos. Ahora, como les dije anteriormente, las patentes en este caso son el derecho exclusivo que le concede el Estado o el monopolio comercial para la protección de una invención a las personas naturales o jurídicas o a quien ostente la titularidad de ese derecho. Bien. Em, entonces, con respecto a las patentes de invención, las patentes de invención, recuerden que hay varios tipos de patentes, pero la que más suena y la que siempre uno busca, porque es la forma más perfecta de protección, es la patente de invención. Y las patentes de invención tienen que cumplir para poder protegerlas tres requisitos: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. La novedad, y esto es muy importante, es que no existe con anterioridad en el estado de la técnica, es decir, que es totalmente nuevo. Y esto es muy importante porque para poder proteger, a diferencia del derecho de autor, donde uno hace el registro, que si bien hay una revisión de forma, pero no necesariamente puede, si uno hace una obra que es original, no va a pasar un examen de novedad a nivel inventivo de aplicación industrial, sino que procede el registro y se registra. En el caso de las patentes de invención y el caso de la propiedad industrial, en este caso, eh, la novedad que no existe entonces publicado antes en cualquier parte. Y esto es súper importante porque muchas veces los emprendedores publican lo que están haciendo y entregan información a través de redes sociales y después cuando quieren proteger no es posible proteger porque ya no es novedoso, porque ya lo contaron. Entonces, siempre la recomendación acá es que si hay algo que es muy novedoso y queremos contar, la idea es contar lo que se pueda contar que no involucre ningún detalle técnico, porque si cuento el detalle técnico, ya estoy rompiendo el requisito de novedad y no lo puedo proteger por patente de invención. Bien. Por eso es sugerente que nuestros investigadores, cuando quisieran publicar algo, pero eventualmente tienen la duda si acaso puede ser protegible por patente, es que se acerquen a la Oficina de Transferencia Tecnológica, hagan su declaración de invención para que lo más rápido que podamos hacer eh, una evaluación técnica de ese resultado, si acaso es protegible o no. La aplicación industrial es lo más sencillo, es decir, es demostrar que lo que estoy haciendo sirve para algo en alguna industria del mercado. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir quiero inventar el rayo láser para, no sé, demoler casas y puede ser, no sé si tengo viabilidad económica, no sé si efectivamente tengo las capacidades técnicas, pero sí tiene un efecto que se puede ocupar o en la industria, ¿ya? Y lo podría eventualmente reproducir. Dije para el último el nivel inventivo, que es lo más complejo siempre. El nivel inventivo significa que es este nuevo resultado que eventualmente se podría proteger, pero tengo que ser totalmente diferenciable de lo que ya se ha publicado o de otras patentes. O sea, este resultado que yo quiero proteger no tiene que ser obvio, pero no obvio para, o sea, claramente si es obvio para cualquier persona no es protegible, sino que es un poquito más difícil porque tiene que ser no obvio para alguien que es experto en ese campo de la técnica. Entonces, siempre comento de que si yo tengo un documento A y un documento B y yo sé que el resultado va a ser C de la fusión de ambos documentos y quiero proteger C, eso no es protegible porque no cumple el nivel inventivo, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo una solución que es Z y entonces yo busco los documentos A y D y la lógica me da C, Z está muy alejado, por lo tanto, sí tiene este efecto sorprendente
que no es obvio y que permitiría entonces decir que es distinto a lo que existe ahora, ¿ya? Ahora, esto efectivamente tiene es un poquito sujeto a la subjetividad de quien está revisando, de este experto en el ámbito de la técnica, pero existen manuales que hacen que eso sea lo más fiel posible a lo que estipula la ley. Ya tampoco una persona, porque dice, no, es que yo solo puedo replicar y nunca lo ha hecho, no va a pasar, sino que efectivamente hay estructuras en el análisis del nivel inventivo que se deben probar para decir que algo no es o sí es protegible. Si el problema quizás más grande a veces está con respecto a la novedad, porque cuando se publica algo en el diario y también en un paper, y entre el diario y el paper o una red social y el paper, da esa lógica de que podría eventualmente ser obvio resolverlo, no aplica el nivel inventivo, por lo tanto no aplica la patente. ¿Ya? Hay algunos conceptos que son clásicos que con respecto a las patentes hay que siempre recordar, y es que primero las ideas no son patentables. O sea, está súper mal decir, oye, esta idea es súper buena, la voy a patentar. Eso no ocurre. Las patentes no son ideas, ya lo que se protege es la concreción de esa idea. O sea, si yo tengo un PowerPoint o voy con un amigo en el bus de acercamiento, como le digo muchas veces a los estudiantes, y yo cuento una idea y después aparece alguien con una idea parecida que ya está vendiendo. Las ideas al no ser protegibles no tengo mucho que reclamar con eso, con esa nueva versión que apareció que se parece mucho a lo que yo venía conversando con mi amigo en el bus de acercamiento. Lo que sí eventualmente uno podría hacer alguna suerte de reclamación, es que si yo tengo esto escrito en algún documento, si yo ya he presentado una solicitud de patente y veo que hay algo que se parece a lo mío, uno podría hacer la reclamación. Pero claro, la idea como tal no es patentable. Ahora, otro concepto también que hay mucho error de repente en este concepto es que las marcas no son patentes. La marca es un registro. La marca es un registro, pero no es una patente. Bien, entonces voy a patentar la marca, es una frase que tiene el error de que las marcas no son patentes y por lo tanto se registran, no se patentan. Bien, con respecto a las patentes de invención en este caso en particular, duran 20 años desde el momento de la solicitud eh, y después pueden aparecer otra alternativa en el mercado una vez que caduca esa patente. Nuestra legislación no permite la extensión de patentes como en otros países, como en Estados Unidos, que probablemente las patentes farmacéuticas se puede extender la protección por 2 años más. Y en Chile tampoco existen lo que se llaman los family patents, es decir, que una patente original después da una patente subsidiaria a una patente hija y una segunda patente o tercera patente y etcétera. Y con eso se va a generar una estrategia más bien legal de protección de los resultados de investigación, pero comercialmente uno podría cuestionar qué tanto conviene tener tantas family patents de un mismo producto con cambios pequeños. Y lo más importante de esto es que los descubrimientos no son patentables porque no son invención. Entonces, cuando yo digo voy a patentar este descubrimiento, es imposible. Bien, imagínense ustedes que si estuviéramos en la época, en la prehistoria y eh, un rayo prende un árbol. Ese es cuando el hombre ve que un rayo hace fuego en un árbol, eso no es patentable. O si hubiésemos estado en la prehistoria, no sería patentable. Sin embargo, el hombre que en su momento frotó dos palitos para poder hacer fuego, si tuviésemos, eso eventualmente podría ser patentable. La forma en que hizo el fuego no el descubrimiento como tal. Por lo tanto, esa es una revisión que también se puede hacer, ¿ya? Eh, Cuando, por ejemplo, decimos la rueda por sí no es patentable, pero sí los elementos que pueden, por ejemplo, las nuevas generaciones de ruedas que pueden estar como sensores, sistemas
de frenada o que puedan estar adheridos en las ruedas para poder tener un mejor frenado. Todos esos elementos que se adicionan a la rueda sí eventualmente pueden ser protegibles, pero no la rueda en sí, ¿ya? Y la imagen que está acá muestra estas típicas bandas de TRX con las cuales se hacen ejercicio. Y el ejemplo está en porque como los derechos de patente son territoriales, si yo no protejo en todos los países donde eventualmente comercialmente quisiera ir, no voy a tener el derecho en los países donde no protegí. Y el ejemplo está en que la TRX como banda estaba protegida en Estados Unidos y en Canadá, pero no en Chile. Y por lo tanto uno podía comprar en el Mercado Libre estas bandas de suspensión por 10.990 hace un par de años atrás. Y lo que podría pasar es que esta persona que vendía este kit de banda de suspensión, que era mm, 20 veces más barato de lo que vale la TRX original, podría haber hecho unas mejoras y un nuevo mercado y por lo tanto cuando la TRX, la TRX, la patente caducó en la pandemia, por ahí el 2021, podría haber tenido un contenedor listo para ir a Estados Unidos, a Canadá y en Europa a vender estas TRX alternativas. Pero antes de eso no podía ingresar con este producto porque estaba protegido en estos países. Ahora, también con respecto a la protección de patentes de invención, es súper importante que las protecciones tienen que ser lo más amplias posible para que pase esto o evitar esto de que eventualmente puedan salir copias y que yo no haya tenido una protección, ¿ya? Entonces, nosotros siempre sugerimos que hay que hacer un análisis bien exhaustivo con respecto al resultado de investigación y la forma de protección, porque si yo dejo afuera elementos que no considere mi patente, eventualmente un tercero podría decir, ah, esto no está dentro de la protección que se solicitó, por lo tanto yo podría eventualmente, ¿cómo se llama? Eh, Proteger algo que se le parece, pero que no estaba dentro de la patente original, ¿ya? Por lo tanto, ahí el chiste habla de que, claro, la patente estaba presentada por la rueda más grande, en ese caso, y no por la patente más chica, y por lo tanto no está infringiendo. Ahora, las patentes de modelo de utilidad estas solamente cumplen los requisitos de novedad y aplicación industrial, no el requisito de nivel inventivo, duran menos, duran 10 años, y los ejemplos están ahí, en la imagen. O sea, el martillo, por ejemplo, no solamente puede servir para clavar clavos, sino que además para sacarlos, o la navaja suiza puede tener un montón de funciones, y esos son modelos de utilidad. Otro modelo de utilidad podría ser la ruedita de la maleta, que antes las maletas no tenían rueda y quien le puso rueda a la maleta, ese es un modelo de utilidad. Dos elementos que ya existen, que los junto y me dan un producto que es útil, efectivamente, pero dura solamente 10 años. Y los diseños industriales protegen más bien la figura o la forma de la configuración estética, solamente cumplen requisitos de novedad y tienen también una vigencia de 10 años desde la presentación. Quizá el ejemplo en Chile más renombrado, conocido que tenemos son por ejemplo, el jabón de Sansí. No sé si se acuerdan que el jabón de Sansí antes era súper grande y después le tenían como un sacado y después aparecía otra empresa parecida y copiaba la forma y entonces Jabón de Sansí achicó el jabón y lo hizo más largo. O por ejemplo la batilla de la Coca-Cola, que antes iba cambiando cada cierto tiempo. Entonces, esas son formas de también protección, pero con respecto al diseño de esa figura, ¿ya? Y los dibujos industriales también es una forma de protección, también solamente requieren estar protegidos o sea, el requisito de la novedad, y son 10 años, y el ejemplo más clásico es la toalla Nova, con sus figuritas. Entonces, claro, si nosotros ahora pensamos en todas estas cosas, patentes de invención, modelo de utilidad, uno puede decir, ah, claro, un lápiz tiene varias formas de protección, no solamente la marca Bic en este caso, sino que hay otras formas de protección solamente en un lápiz.
Ahora, con respecto a las marcas comerciales, claro, la marca comercial lo que hace es darle este valor en el mercado a un producto o servicio, ¿ya? Y hay veces que la marca comercial es mucho más importante que la protección en sí, es mucho más importante que, qué sé yo, que el producto que está protegido por patente, porque lo que se protege es para que, por marca comercial, es para que se reconozca en el mercado y al final las marcas son las que se valorizan más que incluso los mismos productos. Dentro de los tipos de marca, las más clásicas o cuando antes de la modificación de la ley eran denominativa figurativa mixta, es decir, un logo, un nombre o ambas cosas, como imagínense ustedes el logo de Mercedes, únicamente el logo, esa era una marca figurativa, una marca denominativa, por ejemplo, ustedes podrían decir Elite, ya, esa es una marca denominativa, pero si ustedes, por ejemplo, piensan en la marca de Coca-Cola con las letras, la tipografía, esa es una marca mixta. Y ahora con la modificación de la ley se amplían a otros tipos de marcas como sonoras, tridimensionales, posición, etcétera. Quizá, por ejemplo, cuando uno va a comprar un regalo para un recién nacido en estas tiendas de ropa guagua que le aplican ciertos perfumes como que tienen un color característico, esa es una marca olfativa, por ejemplo. O el típico Entel está aquí, que es una sonora que podría ser protegible por derecho de autor, pero también podría ser como el sonido únicamente podría ser protegible por una marca sonora. Ahora, las marcas comerciales hay 45 clases de marcas, por lo tanto, uno podría encontrar marcas similares, pero en distintas clases. Ya con este ejemplo que es el clásico de los polvos Royal es súper distinto a una cerveza Royal, yo no tengo por qué, no me voy a confundir entre un polvo Royal y una cerveza Royal, pero porque están en clases distintas, y ahí pueden convivir. Eso es súper importante. Por ejemplo, cuando yo tengo un producto y voy a hacer algo, probablemente puedo eh, proteger eso por una marca en una clase, aun cuando eventualmente exista una marca similar en otra clase. Lo que sí, claro, si los estudios de abogados son buenos, van a querer evitar que esa marca se pueda registrar. Y los secretos industriales, en general, es otra forma de proteger. El secreto industrial lo que hace es darle a una persona o una empresa este derecho exclusivo, pero tiene que tener características. Como secreto o como buen secreto debería únicamente conocerse por algunos involucrados y no por todo el mundo. Como por ejemplo pasa con la Coca-Cola, que es el típico secreto industrial más famoso. eh, y quizás en Chile el ejemplo más claro, clásico que tenemos más, el araucano, esta bebida bajativa, que es una fórmula secreta que solamente maneja la familia Brusco en Valparaíso, y eso es un secreto industrial. Bien, entonces a veces uno podría eventualmente pensar, si protejo por una patente, pero si es muy difícil porque no soy capaz de demostrar el nivel inventivo, a lo mejor me conviene quedarme únicamente con el secreto industrial. Entonces, si juntamos el taller de la semana pasada, cuando hablamos de los derechos de autor, donde están, por ejemplo, los software, y pensamos ahora en los temas de propiedad industrial que vimos hoy, si yo veo el logo de WhatsApp, claro, al menos tengo por lo bajo, cuatro tipos de forma de protección. La marca comercial, que es del tipo de la propiedad industrial, la base de datos, que es por derecho de autor, el algoritmo que está detrás de que funcione WhatsApp, es también por derechos de autor. Los logos también podrían ser protegidos por derecho de autor o podría ser protegido como marca comercial, como marca, en este caso, una marca figurativa. Eh, y si volvemos a pensar en el café que pusimos al principio, entonces hay mucho más que un simple café. Tenemos patentes de invención, por ejemplo, en la forma o la calidad del filtro con los cuales yo puedo filtrar este café. También puedo la forma que tengo, pero la que las empresas podrían tener para procesar ese café para el tostado, etcétera, también podría ser eventualmente algo sujeto de protección.
los temas que tienen que ver con el reconocimiento de la marca del café en el mercado. Por ejemplo, es distinto pensar en un Juan Valdés, quizás, que pensar en un café de Starbucks o en un café colombiano, por ejemplo. También ahí hay denominación de origen, por ejemplo, el café colombiano distinto al café brasileño, al café salvadoreño, al café peruano. También hay otros elementos de protección intelectual ahí, que son las que se llaman las indicaciones geográficas y los diseños sobre, por ejemplo, cómo se sirve una taza de café, etcétera, el tipo de la taza, etcétera. Por lo tanto, insisto en que cuando nosotros pensemos en temas de propiedad intelectual, no solamente nos quedemos con un tipo de forma, sino que pensemos como en la estrategia completa, dónde podríamos ir, cómo podríamos proteger. Pueden ser combinables, puedo tener una patente y puedo tener también un derecho de autor y puedo también tener una marca comercial y también puedo tener un secreto industrial. Lo importante es que esto se gestione estratégicamente, con protección estratégica, porque al final lo que permiten los activos de propiedad intelectual, lo que permiten las marcas, es que yo vaya generando estos activos intangibles y por lo tanto mi producto o la empresa que yo quiera formar va avanzando y va generando activos y eso va valorizándola más en el mercado. O sea, las empresas antiguamente, hace 70 años atrás, mientras más grande fuese, mientras más personas trabajando, mientras más máquinas tenían, eran mucho más valorizadas y por lo tanto los activos tangibles tenían una gran cantidad del tamaño de esa empresa. Sin embargo, ahora las empresas se valorizan más por los intangibles que tienen, más por los software que han desarrollado, más por la marca que presentan en el mercado y eso efectivamente es un poco lo que hablamos de estrategia de propiedad intelectual. Les dejo entonces la página web de nuestra oficina, el LinkedIn de la Dirección de Innovación y Transferencia, también el podcast donde contamos algunos casos de éxito de resultados de investigación interesantes que hemos tenido en la universidad y cualquier duda o consulta que tengan con respecto a los temas de propiedad intelectual e industrial me pueden escribir a mi correo luis.nilo@uai.cl. No sé si tienen consultas o dudas con respecto a la presentación. eh, y si les queda una duda después que sigan pensando, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Me pueden escribir por Teams, quizás la forma últimamente más rápida de poder responder, más que el correo que está un poquito saturado, pero siempre disponible o una reunión si lo necesitan para resolver dudas o consultas que puedan tener con respecto a estos temas de propiedad intelectual. Y desde ya los dejo invitados para la charla de la próxima, de la próxima semana, del 14, donde también vamos a hablar los aspectos que tienen que ver con protección intelectual. En particular, la próxima semana vamos a estar hablando sobre cómo hacer búsqueda del estado del arte y las estrategias para investigar qué es lo que hay, un poco pensando en la propiedad intelectual e industrial. Y el 21 de noviembre les voy a contar un poquito cómo es el proceso de proteger los resultados de investigación, cómo yo tendría que, por ejemplo, sobre todo si son emprendedores, a lo mejor proteger una marca o hacer un registro de un derecho de autor, ¿ya? Que no son aquellos, por ejemplo, emprendedores o personas naturales que no son de la universidad y que lo quieren hacer de forma particular, eh, no aquellos que usan los servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Así que eso, ¿no hay preguntas? ¿No? Perfecto. Bien, le agradezco a todo el tiempo y nos estamos viendo si lo estima la próxima semana y cualquier duda estamos disponibles. Así que muchas gracias a todos por haber participado en este nuevo taller. Que estén muy bien y tengan un súper buen fin de semana. Chao, Cristian. Chao, Gracias, Luis. Alejandro. Chao, Chao, Jorge. gracias. Gracias. Chao, Gustavo. Nos vemos.